Bien, y tenemos como título a continuación Vivienda adecuada. La vivienda autoconstruida, una realidad no controlada. El proceso de desarrollo urbano actual y del futuro y la vivienda autoconstruida. El sector privado debe intervenir como parte de la solución. El Estado debe asumir su rol de liderazgo del desarrollo urbano. Las unidades mínimas de habitación, solución para personas solas y parejas jóvenes. A continuación voy a invitar al expositor de esta segunda parte de esta noche, al arquitecto Luis Ngurmendi Tobar. Recibámoslo por favor con un fuerte aplauso. Bien, y a continuación voy a llamar al escenario a los panelistas de esta noche. Primer panelista, ingeniero Guido Valdivia Rodríguez. Me invito a subir al escenario, por favor. Lo recibimos con un aplauso. También en representación de Capeco. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí. Llamo también al ingeniero Gustavo Rizo Patrón, representante de ADI. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Nos acompaña esta noche en el escenario. También, por favor, al doctor Jorge Garcés, representante del estudio Estrada Asociado, que nos acompaña. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Y tenemos también al ingeniero José Mesa Cuadra, representante de la revista Constructivo. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Y bien, de esta manera damos inicio a esta segunda parte de la primera fecha del foro Vivienda, un derecho, vivienda adecuada. Dejo con el micrófono en este podio al arquitecto Luis Ngurmendi Tobar. Buenas noches. Señor decano del Colegio Nacional de Arquitectos, estimados colegas, cuando hace un mes y medio, a pedido del señor decano del colegio, empezamos a planear este foro, yo propuse tocar el tema de la autoconstrucción y la vulnerabilidad y el silencio sísmico que nos amenaza. Y coincidíamos con que necesitamos algo de impacto que nos permita decir acerca de la importancia y la urgencia de actuar en el caso peruano o limeño. Y lamentablemente ese caso de impacto sucedió a costa de 7.000 muertos y lejos en Nepal, y apenas sucedió, la prensa inmediatamente a nivel global correlacionó el caso de Nepal con el caso de Perú y Katmandú con Lima. Entonces el foro se realizó con esta anécdota. La comparación entre Katmandú y Lima, entre Nepal y Perú, es tremenda. Katmandú, con 1 millón de habitantes, tuvo 7.000 muertos. Lima tiene 9 millones de habitantes, pero 6 de ellos viven en viviendas potencialmente vulnerables. Y ese es el tema que nos preocupaba. Lima, con 9 millones, está situada en las estribaciones de los Andes, da a la costa occidental de América del Sur, el Océano Pacífico, ubicada en medio del cinturón sísmico del Océano Pacífico. El tema no es nuevo. El tema lo habíamos desarrollado en el año 2013 en un
seminario llamado Lima 8, que contó con la participación del ingeniero Julio Proigua. El seminario Lima 8 se hizo en el ámbito del Instituto de Vivienda, Urbanismo y Construcción de la Universidad San Martín de Porres. Y en ese contexto, el ingeniero Proigua, utilizando este plano y utilizando estas cifras, sacó un promedio optimista del 75% de las áreas de muy alto impacto del sismo y calculó aproximadamente en estas áreas, el 75% promedio, más o menos una cifra de 1 millón o más de viviendas, es decir, más de 6 millones de personas. Tremenda comparación. La mayor cantidad de esa cifra de viviendas vulnerables habitadas por limeños pertenece a viviendas autoconstruidas. Siendo así, entonces, partamos por definir qué cosa es una vivienda, qué entendemos por una vivienda autoconstruida. Y yo creo que es la vivienda en la que el poblador tiene a su cargo la mayor cantidad de decisiones que se toman en relación a la construcción de la vivienda. El poblador empieza generalmente como un invasor, pero luego se convierte en un autoconstructor y con la poca cultura o casi ninguna cultura técnica que no tiene por qué tener, echa a andar una construcción que cuando la analizamos en fotos tomadas aleatoriamente vemos que están llenas de problemas. Y por eso es que un técnico como Julio Proigua puede decirnos que este 75% de viviendas vulnerables dentro del conjunto de las autoconstruidas es más o menos un porcentaje moderado. Tenemos una cantidad de casos en los que, partiendo del suelo, que no se estudió y que por consiguiente se hizo la cimentación no como una respuesta a un suelo, sino como una premisa para construir 1 o 2 pisos y se acabó haciendo más. Y luego que hay una cantidad de elementos discontinuos en las autoconstrucciones, muros que dejan de ser muros, se convierten en tabiques, columnas que no continúan, volúmenes que dejan de ser tal y se convierten en otra cosa, adiciones que no están justificadas estructuralmente, como esta. Toda esta es una adición, y cantidad de casos en los que es flagrante el reemplazo del material, supuestamente material noble, que vienen a ser ladrillo, cemento y acero, pero que son mal usados porque el ladrillo es reemplazado del ladrillo King Kong, que sería el ladrillo que tendría que tener los muros portantes y la albañilería confinada, se reemplaza por ladrillo pandereta. No se ponen vigas de borde en casi ningún sitio, no se ponen vigas de arriostre en casi ningún sitio, se hacen malabares que debilitan la estructura, incluso algunos ya famosos, y todo en base a la utilización
de dos reemplazos que dañan el resultado final. El ladrillo llamado carachita, que reemplaza al ladrillo hueco de 15 centímetros de alto, con lo cual se hacen la mayoría de los techos, y que por tener solamente 8 centímetros de alto produce viguetas de 13 frente a las viguetas de 20 que sabemos que son las que deben soportar un aligerado. Y el ladrillo pandereta, que es un ladrillo antitécnico hecho para tabiquería, pero que se usa como muro portante o elemento de galería confinada. Es entonces el caso de la autoconstrucción. Estos son los ladrillos, estos son las características, y cuando uno le pregunta a un albañil, que es el que asesora a una familia en estos casos, y le dice, pero ¿por qué no usa el quincón? Es que es muy tragón, arquitecto. Claro, la mezcla, al entrar en las celdas, come más cemento que el pandereta, que es liso. O cuando dice, es que es muy pesado, y para bolearlo me cuesta más la mano de obra, ¿no? O cuando dice, el ladrillo carachita igual es muy tragón, claro, porque la vigueta de 15 consume más concreto que la vigueta de 8. Ese es entonces un poco la característica de la autoconstrucción. Y entonces todos pensamos que estas construcciones, que son vulnerables, van a tener en algún momento una prueba tremenda, y es cuando, como todos sabemos, venga un sismo de grado 8. ¿Por qué un sismo de grado 8? Porque en 1746 el único sismo grado 8 que ha tenido la ciudad de Lima se produjo. Lima tenía 25.000 habitantes, de los cuales sobrevivieron solo 3.000, y el Callao tenía 4.000 habitantes, de los cuales sobrevivieron solamente 200. El sismo grado 8 arrasó con las estructuras de la ciudad de Lima. A partir de eso, el virrey Manso de Velasco, que fue el que tuvo que reconstruir la ciudad, que era el que estaba en el cargo, descubrió el adobe para el primer piso y la quincha ligera para el segundo, y lo convirtió en norma. Y tan grandes fueron los daños que se produjeron en la ciudad que Delgado Zapata, un erudito que escribió sobre el tema, que vivió la historia de esto, lo consideró como la refundación de la ciudad de Lima y Callao. Este caso nos aleja hacia atrás 269 años, lo que nos da un silencio sísmico totalmente no común. No común porque en zonas equivalentes, por ejemplo, en Arica, se dio un sismo el año 2014, un sismo de 9 grados. Solo 146 años después del sismo famoso de 1868, también de 9 grados. Este silencio sísmico fue mucho más corto que el que tenemos ahora, del que disfrutamos ahora. Hubo uno más corto en Concepción
hubo un sismo de 8 grados muy destructivo del año 2010, solo 50 años después del sismo de Concepción del año 60, que fue de 9.5 grados, fue uno de los más graves que hemos tenido en América. Es entonces la razón por la que nos preocupamos por el destino de las áreas autoconstruidas. Y las áreas autoconstruidas, todos sabemos, tienen un origen en fines de la Segunda Guerra Mundial, cuando algunas medidas deciden industrializar el país y se corta el vínculo económico con el interior, quiebra una gran cantidad de familias productoras de bienes que ya no se usan y más bien se importan, y se da el fenómeno de la oferta de empleo en las áreas vacías del Lima y Callao contra la quiebra de las economías de todas estas familias al interior del país. Y entonces se inician grandes invasiones de gente que no tenía empleo y que iba a la ciudad de Lima y Callao, a donde sí había. Eso fue en los 50s y en los 60s. Pero después la reforma agraria se encargó de otro tipo de fenómenos que también acabaron con fuertes olas de migración. También el terrorismo en los 80s y 90s puso su cuota de presión a la migración. Y entonces grandes áreas alrededor de la ciudad de Lima, áreas vacías, fueron ocupadas, todo lo cual está historiado magníficamente bien en este libro Desborde Popular y Crisis del Estado de José Matomar, y que nos da la idea de lo que fue este fenómeno donde el Estado fue desbordado. El Estado desbordado no tuvo forma de parar esa migración, y sucedió la ocupación del territorio sin mayor planificación y estudio, y las áreas vacías se poblaron, por ejemplo, en el 70. Esa es una aerofotografía de Villa El Salvador, y hoy Villa El Salvador está absolutamente densa en relación a la foto del 70. El fenómeno de la autoconstrucción fue aprovechado por muchas personas, sobre todo por los vendedores de los materiales de la construcción, que son los usados ahí en la autoconstrucción, ¿no? Pero a manera de excusa, los arquitectos tuvimos alguna reflexión que hacer, pero nos vimos abrumados por la cantidad de estudios y ONGs y científicos sociales que veían en la autoconstrucción el acto heroico de un pueblo que en laderas, en desiertos, de la nada, contra todo, resuelve su problema de la habitación y además resuelve el problema del ahorro familiar. Y es así como pasan décadas sin que puedan reconocerse las desventajas de esta modalidad de ocupación del territorio y de construcción de viviendas. Esta serie de fotos tengo que agradecérselas a la
consultora Aerocam, que con la maravilla de los drones nos ha permitido tener estas fotos. Y entonces, esto es lo que sucedió. Sucedió que el territorio se ocupó de forma absolutamente antitécnica y las construcciones se produjeron de la misma manera autoconstruidas y a la larga, la mayoría vulnerables. Hay mucha inequidad en el uso del suelo, porque se permite especulaciones de suelos a la espera de que algo cambie y densidades exageradas en algunos sitios beneficiados por la ubicación. Esto es en grandes líneas el tema de la autoconstrucción y el efecto que conlleva, que es la vulnerabilidad de las edificaciones. Pero lo que tenemos que decir es que la autoconstrucción, primero, no es barata. Autoconstruir durante semana a semana, parte por parte, una edificación, a las finales el costo final es muy alto. Es el equivalente a autoconstruir un automóvil, o una lavadora, o una licuadora. Seguramente nos saldría muy costoso y algo de muy poca calidad. Se entiende el caso de un carro, de una lavadora y de una licuadora. ¿Y por qué no se entiende el caso en viviendas que tienen una arquitectura y una estructura diseñadas por prácticos sin ninguna formación y que permiten que la ciudad tenga áreas ineficientes, no solamente en el uso del suelo y en el uso de los materiales, sino además ineficientes en la distribución interna de lo que se ha construido. Yo tengo una cierta experiencia con maestros de obra que me han pedido planos y se los he elaborado, y cuando he ido a las inauguraciones que me invitan, digo, esto no es lo que te hice. No, arquitecto, lo que usted me hizo era para sacar la licencia, pero lo suyo tenía 18 columnas. En cambio, con mi cuñado, que es fierrero, hemos sacado solo con 12, ¿no? Claro, está barato, es un trome el cuñado, pero a las finales lo que sucede es una estructura calificada como vulnerable. Y entonces ese es un poco el tema, que la autoconstrucción debe ser descalificada de una vez por todas, y en su reemplazo tenemos que producir un conjunto de normas, de ideas que permitan que el principal afectado por esto, y que a las finales va a acabar siendo afectado por un sismo grado 8, perdiendo no solamente sus ahorros, sino la vida. La idea sería entonces producir alternativas. De la evaluación nos salen varias cosas. Uno, que no es barato. Otro, que la invasión primero y la autoconstrucción después se dan siempre asociadas a un tipo de corrupción, porque lo primero que tiene que hacer un grupo de pobladores para quedarse establecido en el sitio que ha invadido
que es hacer un pozo para corromper a las autoridades encargadas de evitar eso. Y esa modalidad continúa durante el resto del proceso de la vivienda, ¿no? Está muy asociada a corrupción, está asociada a insalubridad, porque una familia que durante años está dedicada a construir, está afecta también durante ese tiempo a disentería y a males pulmonares, y hay altos casos de estos en la población afectada. Y está asociada también a la actual proliferación de mafias que, con el incentivo de poseer la tierra para que COFOPI se la titule, ahora lo que se trata es de tener grandes áreas controladas por personal armado, y son ellos los que, sustituyendo al poblador o al dirigente del poblador, son los que organizan gran cantidad de desarrollos urbanos, por decirlo así, y venta de lotes rústicos que después vienen en estas áreas autoconstruidas. La propuesta que nosotros hacemos no es tendiente a una solución. Un problema que tiene cerca de 60 años de producido no tiene una solución a corto plazo. Las propuestas que hacemos son en función a mitigar el problema y a detener la tendencia. La primera propuesta que hacemos es que el Estado tiene que cambiar de visión. La visión del Estado no puede ser la misma apoyado en legislaciones y normas de hace 60 años o 40 o 30. Esta visión del Estado tiene que modificarse en base al conocimiento de los problemas y a la medición de sus resultados paso a paso. Otra de las ideas es que, así como en el mercado automotriz el mercado se completa desde sus más pequeños elementos, un tico, por ejemplo, un poblador accede a una mototaxi o a un tico, y vendiéndolo, que ya es parte del mercado, accede a unidades mayores. En el mercado inmobiliario debe suceder lo mismo. El grueso de la población que es parte de una invasión son personas solas o parejas jóvenes. Estas personas jóvenes o parejas jóvenes tienen las facilidades de alquilar o comprar cuartos en las zonas autoconstruidas. ¿Por qué no puede ser la unidad mínima de vivienda un cuarto con su facilidad de baño y su kitchenette que tenga 18 o 20 metros cuadrados y que se subvencione al punto que la cuota para adquirirlo sea absolutamente una alternativa frente a la invasión? O sea, si los hechos que se dan son hechos económicos, son hechos totalmente de falta de oportunidad, porque las personas que invaden lo hacen no porque lo deseen, sino porque no se les ha dado ninguna otra alternativa de ningún tipo, ni en su lugar de origen, ni en su vivienda que ocupan como alojados, ni el mercado los considera, porque el mercado produce vivienda de 3 dormitorios y 70 metros cuadrados. Pero si deseamos que ese poblador no tenga como alternativa invadir y autoconstruir, podríamos empezar a darle el mercado completo, estos cuartos que, siendo parte de conjuntos nuevos,
podrían mitigar el volumen de invasiones en los diversos centros poblados peruanos. Otra cosa que le exigimos a la visión que le demandamos al Estado es una visión nacional. La ciudad de Lima, con 9 millones de habitantes, es el único lugar del país donde se obtiene un nivel de vida que es el deseado. Si sumamos las poblaciones de las 24 siguientes ciudades, Arequipa, Chiclayo, Trujillo, etc., y llegamos a la 25, que es Pisco, vamos a llegar al 73% de la población de Lima. Esto quiere decir que este ejercicio repetido en cualquier otro país nos daría distinto. En Ecuador, Guayaquil, Cuenca y Quito ya son equivalentes. En Colombia, ni decir. En todos los países este ejercicio sería distinto. En el Perú esta es la demostración de que no tenemos una red intermedia de ciudades. Y eso es un poco lo que debería ser parte de la visión que demandamos al Estado, tener una visión nacional de los problemas y no solamente una visión tan metropolitana y tan limeña, ¿no? Otra de las demandas que haríamos, hablo como arquitectos, otra de las demandas sería que como integrantes, como habitantes del siglo XXI, todo lo que se haga debe calificar como sostenible y debe tener niveles de excelencia. Nosotros podemos y queremos tener manejos de excelencia para el territorio y queremos y podemos obtener mucho mejores resultados con casi las mismas cifras de inversión, pero lo que se necesita es que el Estado asuma su rol de director del desarrollo urbano del conjunto de la sociedad, y eso implica no solamente la parte normativa, sino además la parte ejecutiva. Hablábamos de la necesidad de corporaciones. Por supuesto que necesitamos corporaciones que asuman la idea, el plan y la ejecución, y un ministerio que tiene un rol normativo no lo puede tener. Un ministerio, cualquier ministerio, se maneja anualmente con plata muy difícil de administrar, vía SNIP, y es imposible que tenga a su cargo el rol que le pedimos. Entonces, sí es cierto que necesitamos corporaciones tal como las vemos en Colombia, en Chile, por no decir en España, ¿no? Y como ya sabemos que hubieron, porque ya está solucionando los problemas de Alemania y Inglaterra. Entonces, un poco es el sentido de la exposición, es demandar un cambio de actitud, porque ya no somos el país ni de los 60 ni de los 90, y lo que queremos es el correlato urbano del nuevo país que somos, y del nuevo país que todos dicen que somos y que también nos sentimos otro país. Ese correlato urbano todavía no existe. Eso es lo que demandamos al Estado como visión. Finalmente, el tema de la vivienda adecuada es un tema que se acaba de tocar en Monterrey la semana pasada y en 2012 en Medellín, y se enlaza con
con el derecho de los pobladores a tener una vivienda. Pero ese derecho de los pobladores a tener una vivienda, en el caso nuestro, y después de ver la cantidad de casos de edificaciones vulnerables, ese derecho, en el caso peruano, tiene que ser un derecho a una vivienda sismo-resistente grado 8, porque nada nos sirve ese tipo de soluciones donde un día no deseado y ojalá lejano del siglo XXI, de pronto haya no sabemos cuántos compatriotas menos al día siguiente, ¿no? Y entonces es un poco la reflexión. No somos la profesión para actuar al día siguiente. Ojalá estemos la década antes o el lustro antes, y ojalá tengamos la oportunidad de salvar de este tema del colapso de las viviendas vulnerables no sé a cuántos compatriotas, pero habrá que pensar que si no nos ponemos a actuar van a ser más, ¿no? Y entonces la necesidad de actuar y la necesidad de producir o mitigar el problema es muy urgente, y como dijimos, tiene algunas pautas. Otra pauta sería densificar, porque con soluciones de mayor densidad, reciclando áreas urbanas, podemos tener no solamente el suelo que no tenemos, que es escaso, sino el tema del menor costo del suelo por el mayor uso de intensidad del suelo, ¿no? Eso es un poco lo que dejamos para los siguientes expositores, que mañana y pasado van a desarrollar esos temas, pero que quedan como para reflexionar, ¿no? No solamente aumento de densidad, sino también disminución del área, subvención del Estado dirigida y condicionada, y muy importante, participación de la empresa privada, porque ya está demostrado que hemos sido capaces de activar a la empresa privada, a la banca y a los promotores en unidades como la que se ha construido en los últimos 5 años. Sin embargo, se necesita que también la empresa privada dé ese salto de visión para construir la ciudad sostenible que estamos deseando. Bueno, muchas gracias. Gracias al arquitecto Luis Urmendi Tobar. Bien, y ahora, antes de pasar rápidamente a nuestra ronda de preguntas, voy a pedir a nuestros panelistas que por favor hagan un breve comentario de 2 a 3 minutos para iniciar nuestra ronda de preguntas. Bien, tenemos el micrófono ya en la mesa. Voy a invitar al doctor Jorge Garcés para que por favor tome el micrófono y brevemente, en 2 o 3 minutos, nos haga un comentario. El tema lo vemos no solamente desde el punto de vista de la seguridad física de las edificaciones, sino que parte por la seguridad jurídica. Y esto nace por el principio de autoridad en el manejo de los responsables de las oficinas de control urbano, porque son ellos los llamados a fiscalizar, a identificar y paralizar las edificaciones
licencia o fuera de las zonas autorizadas. Ese es un punto para tener en cuenta. El segundo punto es que el tema de la organización en este momento está prácticamente entendido con respecto a los asentamientos humanos. ¿Qué ha pasado? Que se dio hace aproximadamente 4 años una ley de la Superintendencia de Bienes Nacionales, mediante la cual se dispuso que no pueden ser objeto de prescripción adquisitiva los terrenos del Estado. Consecuentemente, las invasiones ahí los invasores son la Superintendencia de Bienes Nacionales, ley 3230, la ley 3230 facultó a la Superintendencia de Bienes Nacionales para que, con respecto a las invasiones que se produzcan sobre terrenos de dominio privado del Estado, aplique la desocupación, la demolición y el decomiso. Es decir, se decomisa lo que se encuentra, pero algunos han llegado ya a las acusaciones, sale la ley que quiere hacer la trampa de que construyen, no hay que hacer nada provisional con casitas de madera, ya no, sino de frente hay que poner concreto, porque el concreto ya es otra variedad y ya no es una verificación simple ni transitoria ni provisional, sino definitiva. Entonces ya comenzaron algunas acusaciones. Luego tenemos de que en el campo legal estoy hablando, que para también revertir esta tendencia, se modificó la ley de una serie de normas legales, entre ellas el Código Penal, en la cual se incluyó la figura agravada de la usurpación. Entonces, con eso también evita tanto para el privado como para el público las usurpaciones, con el agravante que todos los medios deben ser utilizados para una invasión. Es decir, si en ese momento detectamos, como hace unos 8 o 10 meses se detectó varios camiones cargados de casitas prefabricadas que se iban a una invasión, ¿no? Simplemente la policía los dejó pasar, los de una vuelta y que se regresen. Pero de acuerdo a la ley de crimen organizado también, que tiene que ver con esta, porque la invasión ha sido calificada como crimen organizado, porque se dispuso que los vehículos, los materiales, todo lo que se use para la invasión pasaban a disposición de defensa civil para atender las emergencias que se produzcan. Entonces, desde ese punto de vista, la protección legal está dada. El asunto es de las autoridades, de la autoridad policial por comenzar, porque ahora último hubo una invasión en el sur de Lima que fue defendida por 40 o 60 personas armadas, y sin embargo esas personas, 12 solamente fueron detenidas y acusadas. Y eso es crimen organizado, porque son con armas, todos los agravantes tienen. Y todos ellos se organizaron para invadir y desarrollar una propiedad. Entonces, desde el punto de vista también, eso tiene que ver con la parte de las invasiones, para evitar las invasiones o desocupar los terrenos. El Estado, entendiendo en su primera instancia como el gobierno local, es el llamado primero a fiscalizar. Para eso también se requiere la concurrencia del fiscal, porque los fiscales a veces no quieren denunciar, como se ha visto en Arequipa, no quieren denunciar y la policía no quiere intervenir y se interviene mediatizar. Bien, muchísimas gracias, doctor Jorge Garcés. Le cedemos el micrófono al ingeniero José Mesa Cuadra, por favor, representante de la revista Reconstructivo. Le vamos a pedir un breve comentario para poder dar inicio a nuestra ronda de preguntas. Bueno, en primer lugar, quería felicitar a los arquitectos de Lima por esta iniciativa y de forma especial a su decano, el arquitecto José Vargas Díaz, porque quería explicar que hace 17 años, cuando el país tenía una crisis política muy seria, con un grupo de jóvenes empresarios, decidimos hacer una revista para impulsar el sector vivienda y construcción, porque entendíamos que el sector construcción, que es uno de los sectores que tiene más encadenamiento con otros sectores de la economía, podía ser una vía para reflotar la economía y corregir la gran crisis política de esos años. Y cuando comenzamos hace 17 años esta aventura, hicimos unas reflexiones de qué depende el desarrollo del país, qué podemos hacer. Llegamos a la siguiente conclusión que trataré de ser breve. Nosotros estimamos
países avanzan, o sea, se desarrollan, quedan estáticos o retroceden según la acción de tres grupos. En primer lugar, la sociedad política, que está constituida por los partidos que gobiernan, los partidos que están en el Parlamento de la oposición y aún los partidos que no están ni en el gobierno ni en la oposición, pero que por supuesto suscriben el sistema democrático. Todos ellos constituyen la sociedad política para nosotros. Otro sector es el sector privado, los empresarios y los profesionales independientes que actúan. Y el tercer sector es la sociedad civil. Y dentro de la sociedad civil son las ONG, las iglesias, las universidades y los gremios. Y en este caso, el Colegio de Arquitectos de la Regional Lima está actuando como un personaje importante de la sociedad civil, contribuyendo con el país, tocando un tema tan importante como el medio. En ese sentido, el tema que trató el arquitecto Luis Gurmendi, me parece que lo más importante es haber puesto en el debate el tema de la autoconstrucción y hace bien en mostrar las consecuencias. O sea, cuando él dice que los propietarios usan ladrillos inadecuados, soluciones para los techos inadecuados, etcétera, etcétera, lo que está describiendo son las consecuencias, es el resultado y son negativas, porque esto constituye, a nuestro entender, una especie, llamamos la infraestructura del subdesarrollo, porque es un stock inmobiliario vulnerable, y eso significa que en un momento dado va a ser una carga pasiva que va a afectar mucho a la sociedad peruana, y eso puede ser tan grave, como él mencionó también, recordando lo que pasó en 1746, cuando hubo un sismo de más o menos 8 y pico de grados, más de 8, y según un autor inglés que ha hecho un libro sobre este gran terremoto, ¿cuál fue, cómo podemos resumir el daño? Es que en 3 minutos se destruyó lo que la sociedad peruana había construido en 211 años, desde 1535. En 3 minutos se echó abajo lo que la sociedad peruana había construido en 211 años. Esa es la gravedad, esa es la vulnerabilidad. Entonces, ahora, yo podría inclusive, para dramatizar más esta situación, no solamente la gente, nuestros compatriotas, sobre todo de menores ingresos, no solamente autoconstruyen su casa, su vivienda, sino que tengo fotos y he visto que inclusive fabrican su terreno con una barreta y fuego. Entonces, eso es una realidad. Entonces, este sector, la pregunta es, ¿por qué es tan grande? Porque decimos, con el estudio del SISMIT y de la Corporación Japonesa, que un sismo de 8, grado 8 o un poco más, va a colapsar 200.000 edificaciones. Pueden haber más de 30.000 muertos. Y eso es sumamente grave. Entonces, el problema no son los autoconstructores. ¿Qué pasó? Entonces, la respuesta es que debemos preguntarnos qué hizo la sociedad política, los que se encargaron de los gobiernos, los ministros de vivienda y construcción. ¿Qué hicieron el sector privado que vende mucho cemento a los autoconstructores y que no exigió a la sociedad política que ponga atención al problema? ¿Qué hicimos? Porque no todos somos parte de este problema por lo que hicimos o por lo que dejamos de hacer. ¿Qué hizo la sociedad política, los gremios, los colegios profesionales, los gremios de los constructores, para que esto se modifique? Simplemente en las últimas décadas he escuchado, tenemos 70% de informalidad, tenemos como si fuera un tema de marcianos, y no es un tema de extraterrestres, es un tema de decisiones políticas, de política de Estado, de planes y programas. No es un tema extraño. ¿Dónde está el Ministerio Público? ¿Dónde está el Poder Judicial? ¿Dónde están los municipios, sus alcaldes y su enorme cuerpo de regidores? Lima tiene más de 40 distritos. Nueva York, con una población igual, tiene un solo alcalde. ¿Y qué cosa hemos hecho eso para que esto cambie?
Esas son las preguntas que debemos hacer. Se ha hablado del déficit en las anteriores exposiciones y creo yo había estimado que el déficit actual es de 1,5 millones. Me sorprende, me agrada que sean más realistas y hablan hasta de 1.900.000 y casi 2 millones. Es decir, esa es la gravedad, quiere decir que más de un tercio del país no está bien alojado, no tiene condiciones mínimas de habitabilidad, no tiene agua, no tiene resueltos sus problemas de las aguas servidas o desagüe. Y no solo eso, no tiene muchos servicios que siguen faltando, porque la vivienda no es solo la vivienda, sino lo que nos interesa es el habitat, o sea, aquello que necesita para una vida digna. Entonces, este déficit, que después de que se creó el Ministerio de Vivienda, porque también hay que decirlo, los gobiernos democráticos tenemos una tarea pendiente. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Vivienda lo creó un gobierno militar. El Reglamento Nacional de la Construcción lo hizo un gobierno militar. Y un gobierno democráticamente elegido se dio el lujo de transformar el Ministerio de Vivienda y Construcción en un viceministerio. Entonces tenemos que actuar como sociedad política, tener una voz clara y sin ningún temor a los gobiernos de turno, porque lo que vemos hablar, como decía Albert Camus, si alguna autoridad tenemos, es hablar por aquellos que no pueden hacerlo. Entonces tenemos que hablar y hablar claro. Ese es el déficit. Y de este déficit tenemos, se ha dicho, casi 2/3 partes de edificaciones vulnerables. Esa es una tragedia. El gran reto es, porque tenemos recursos, ¿qué deben hacer las autoridades políticas, los tomadores de decisión, para enfrentar la vulnerabilidad de cientos de miles de edificaciones, que significan cientos de miles de compatriotas en riesgo de sufrir heridas o muerte? Muchísimas gracias. Es un gran debate que hay que hacer. Muchísimas gracias al ingeniero José Mesa Cuadra por estos minutos, su comentario. Ya voy a terminar. Porque estamos con la hora. Sí. Voy a terminar y quiero decir que ¿qué debemos hacer ante esta situación? En primer lugar, y algo se ha dicho, especialmente con Lidia, porque tenemos muchas coincidencias, que necesitamos una nueva institucionalidad para enfrentar este problema. Y que los equipos de gobierno en adelante deben traer planes para impulsar la vivienda y la industria de la construcción, que es la que la sostiene. Y debemos exigir, porque hasta ahora no he visto en los últimos 40 años que hayamos podido escuchar los lineamientos de una verdadera e integral política de vivienda. Ha habido avances parciales y algunos muy importantes, pero necesitamos una política de vivienda integral. Es decir, cuál es la situación de la vivienda urbana, la vivienda rural, la vivienda alquiler, la vivienda en los tugurios, etcétera, etcétera, y luego cómo se va a resolver, y eso en el tiempo y con su financiamiento respectivo. Para eso hay muchas experiencias. Bastaría ver qué hizo España, qué hizo Francia, qué hizo Holanda, qué hizo Chile desde 1906, donde dio su primera ley y nunca dejó de legislar y trabajar sostenidamente, qué hizo Colombia también en este asunto de la tierra disponible para las viviendas. No estamos haciendo desarrollo tecnológico, no hay innovación de vivienda. El sismo de Pisco, Ica, Chincha, del 2007, hace casi 8 años, no ha dado lugar a un solo anuncio de una solución de tipología de vivienda o sistema sismo resistente económico para las clases, para los sectores de menores ingresos. No hay nada, no hay el pico de la vivienda. La vivienda sigue siendo cara y está muy lejos de la economía popular. Finalmente, estamos entrando en un año electoral. Yo como periodista, profesor universitario y profesional de la construcción, he tratado siempre de mantener la independencia y digo siempre que cada vez que hagamos un cambio de gobierno
antes de la selección y después, digamos, tenemos un presidente, pero necesitamos un estadista. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Vamos a continuar, ya vamos a dar un inicio a la ronda de preguntas, pero antes, por favor, le voy a pasar el micrófono al ingeniero Gustavo Rizopatrón para que brevemente, en unos minutos, nos dé unos rápidos comentarios. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que hay poco que agregar. El cuadro ha sido muy claro y en el programa anterior también tocado temas relevantes. Uno de los grandes problemas por los cuales existe la autoconstrucción es la poca accesibilidad a comprar una vivienda por accesibilidad de crédito, accesibilidad de costo. Y eso producto a que no hemos sido lo suficientemente creativos y que además ha habido una deficitaria o casi nula política de vivienda nacional, sostenible y además transformable en el tiempo. Se conversó en el anterior, o sea, todo se vuelve obsoleto y obviamente reaccionamos en vez de anticipar. Y uno de los temas importantes, especialmente para ustedes los arquitectos, estoy en el campo de ingeniería, es que hay que pensar que tenemos que trabajar soluciones de vivienda con mayor densidad en las ciudades, con menor tamaño, porque el reducir el tamaño de la vivienda genera suelo. El generar altura genera suelo. Suelo no solo es el espacio que tenemos que pisamos. Suelo, para efectos de vivienda, es el espacio que pisamos donde vivimos. O sea, existe el suelo vertical. Y obviamente, si de alguna manera reducimos los espacios, porque hay que reconocer que en la ciudad de Lima y en el Perú en general, vivimos con mucho más espacio de lo que se vive en el resto del mundo. Creo que tenemos que cambiar un poco de costumbres. Eso de alguna manera va a permitir el abaratar costos y el generar mayor acceso a la vivienda formal. En el Perú, y como mencionaba Guido en la pasada, hemos construido el último año 20.000, yo tengo cifras del orden de las 17.000 viviendas. Tenemos una necesidad de 140.000 viviendas al año. Tenemos un déficit casi de 2 millones de viviendas. Señores, 2 millones de viviendas significa 1/3 de la población del Perú no tiene vivienda adecuada. Y eso es lo que no se dice. Decir 2 millones, si lo comparamos con 30 millones normalmente, ese es el error. Estamos hablando de unidades diferentes. O sea, suena poco, 2 de 30. Estamos hablando en la realidad que hay 10 millones de personas en el Perú que no viven adecuadamente. 10 millones de personas en el Perú que casi tienen un riesgo sísmico. No todas las zonas, obviamente, porque hay zonas del Perú que no tienen el riesgo sísmico que tiene la zona, ciertas partes de la costa y de la sierra. No tienen vivienda adecuada. Lo que tenemos que trabajar es a impulsar, trabajar, porque aquí estamos involucrados con gremios como CAPECO, como ADI, como el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros, de impulsar que exista una política nacional de vivienda sostenible en el tiempo. No podemos tampoco seguir desarrollando ciudades de forma extensiva. Ya está probado económicamente que cuanto más extendemos las ciudades, se genera más huella de carbono. Más huella de carbono es básicamente generada por el transporte. Lo que se genera huella de carbono por la construcción y el uso de la construcción es muy poca con respecto a lo que es el transporte. Por lo tanto, es indispensable densificar. Y eso, los gremios y los colegios somos responsables de transmitírselo a los gobiernos, y más que a los gobiernos, a los candidatos que van a enfrentar una elección y sus equipos económicos. Y eso es algo que deberíamos de comprometer, tanto los gremios como los colegios. Hacer una presentación adecuada, diciendo a los señores que esto es necesario. Obviamente, el día que salgan electos, ¿lo harán o no lo harán? Eso ya depende, obviamente, del gobernante de turno, pero se les podrá pasar las cuentas el día, o sea, terminando su mandato. Eso es todo, prácticamente ya todo está de
gracias. Primero, felicitar al Club por la brillante posición. En realidad, es difícil no estar de acuerdo con todo lo que ha dicho. He tratado de encontrar algo en lo que no podría estar de acuerdo. Solamente un par de precisiones, ¿no? En este tema, y creo positivas, lo que pasa es que no se conoce mucho. No tengo las cifras al tanto, que tengo a algunos amigos del Ministerio, de repente me pueden corregir, pero el Ministerio de Vivienda ya hace años, y debo reconocer que sobre todo después de que nosotros salimos del gobierno, ha otorgado subsidios para este tipo de familias. Y creo que están en el orden de los 200.000 subsidios. ¿No? O sea, se han entregado 200.000 subsidios para que empresas pequeñas de arquitectos y de ingenieros construyan viviendas a estos sectores vulnerables. Y la exigencia, naturalmente, es que haya un proyecto, una licencia, una construcción de un profesional, de un pequeño grupo de profesionales, y, naturalmente, la formalización. O sea, existe ese mecanismo. Y no puedo dar fe que las 200.000 viviendas se han hecho perfectamente, pero es evidente que hay un arreglo institucional que permite, no asegurar, pero sí tener una mejor posibilidad de entender que esto es mucho más seguro que la autoconstrucción. Segundo, hay un subsidio para reforzamiento estructural, es decir, para aquellas viviendas ya construidas que pueden, ¿no? Porque hay otras que, como hemos visto, que hay que demolerlas, que pueden admitir este reforzamiento, y también se exige que haya una entidad técnica que esté detrás de esto. Sé que esto es todavía nuevo, imagino que estará en los 6.000, 7.000, 8.000 subsidios, pero ya hay instrumentos para eso. Lo que hay que hacer es escalarlos, ¿no? Lo que ocurre además en el mercado es que hay un porcentaje creciente de las familias de los estratos C y D que ya no quieren autoconstruir. La autoconstrucción es un fenómeno que conceptualmente está en retirada. O sea, las personas de los estratos, de estos estratos, no hablo de LE, porque el principal problema de LE es que no tiene agua, y si no tiene agua no tiene vías, y si no tiene vías no tiene nada, ¿no? O sea, tienen casas precarias que se han tratado de trabajar a través de programas de mejoramiento urbano. Pero lo que va a ocurrir en el futuro es que hay una oportunidad para que mucha gente, más gente de estos sectores, que además sus ingresos están creciendo, puedan acceder o tengan interés en acceder a soluciones formales. Y ahí viene un poco lo que ha mencionado el ingeniero. Aquí hay un tema central, es cómo promovemos suelo urbano para poder desarrollar esto. Entonces, yo creo que hay una muy buena oportunidad a partir de arreglos institucionales existentes, pero nos enfrentamos al mismo problema. No hay suelo suficiente, no hay factibilidad de servicios, etc. Ese es un tema bien importante. Por eso es que yo creo que aquí hay dos entidades que pueden funcionar perfectamente para impulsar esto. Una son las municipalidades. Por ejemplo, la Municipalidad de Lima. En la anterior gestión, un amigo mío del colegio, Carlos Castillo, el director ejecutivo de Lima, y dice: ¿por qué no en Lima no trabaja con subsidios del Estado para hacer programas de renovación urbana? Con subsidios. Es más, el gobierno anterior hizo un proyecto que fue el famoso rastro de San Francisco. Hay una posibilidad, existe la forma de hacer. Y además, en Lima podría también gestionar nuevos suelos urbanos, replicando la experiencia de Metro Vivienda en Colombia. Eso lo pueden hacer las municipalidades más grandes, y además de esa manera, por la plusvalía, van recuperando la inversión y van fortaleciendo sus programas. De tal manera que de ahí podrían salir los subsidios complementarios para, sobre todo, los tugurios, porque es más caro hacer soluciones en tugurios, y esa en realidad es una población muy vulnerable a que la solución no está tan a la mano como la otra, ¿no? Porque ahí falta un subsidio complementario, no va a funcionar. Y lo otro son los colegios profesionales. Para terminar, quería mencionar el año 99, yo era gerente general del Colegio de Arquitectos, aunque sea una contradicción siendo ingeniero, y recuerdo que con el arquitecto Lama More, él planteaba hacer lo que él llamaba consultorios CAP, ¿no? Hacer en los barrios, digamos, populares,
hacer consultorios, ¿no? En los que profesionales seleccionados que quieran hacer inclusive de eso su modo de vida, pudieran servir de asistencia técnica. Y la principal dificultad era el financiamiento, pero ahora hay subsidio. Pues hay una oportunidad que una entidad fuerte como el Colegio de Arquitectos pueda impulsar la creación de esto, que además implicaría una fuente de empleo para profesionales y daría mucho más seguridad respecto a la calidad de las construcciones, ¿no? Y eso creo que ayudaría un poco a reducir el problema, ¿no? Como nos ha mencionado el expositor. Ya está esta realidad. Entonces, hay instrumentos y hay instituciones que podrían ser funcionales para esto, ¿no? Y, claro, siempre habrá necesidad de mayores recursos. Pero esto es un poco un círculo vicioso. No se dan más recursos porque no hay más proyectos, no hay más proyectos porque no hay más actores, ¿no? O estos actores son muy pequeños y no tienen acceso al crédito. Las municipalidades, sobre todo las de las ciudades más grandes, podrían vincular programas de generación de suelo, como es Metrovivienda, y a través de la recuperación de la plusvalía tener subsidios complementarios para agregarlos a los programas del Estado y poder intervenir. Y eso daría mucho más seguridad y más serenidad a los procesos. Gracias. Bien, muchísimas gracias al ingeniero Palito por estas palabras finales. Y a continuación vamos a dar finalmente la ronda de preguntas. Las personas que tengan alguna consulta para hacer, por favor, levanten su mano para poder ceder el micrófono al caballero de aquí. De adelante, por favor, la señorita se acerca con el micrófono. Indica, por favor, hacia cuál de los panelistas va dirigida su pregunta, su nombre y la pregunta concisa. La verdad es que más que pregunta es un comentario. Efectivamente, felicitar al expositor porque creo que me ha dado un cierto baño de conocimiento sobre la realidad realmente de la autoconstrucción en esta zona sísmica. Yo vengo de Córdoba, que es zona 2, realmente aún así hay exigencias desde el punto de vista estructural. Ahora, yo quiero hacer el comentario, ¿no? A mí me gustaron mucho las intervenciones de los panelistas porque de alguna manera me daban pistas de que hay una similitud con la autoconstrucción en la. ¿En qué sentido? Miguel Ángel Quintanilla es un filósofo de la tecnología y dice una cosa realmente profunda que creo que es válida tanto para la Argentina como para el Perú. Y dice, el conocimiento tecnológico lo tiene, se divide en representacional y operacional. Es decir, los arquitectos no son los que realmente con sus manos construyen viviendas, es la gente de los sectores más bajos. Y en cambio, el que trabaja con las manos no conoce todo, no tiene todo el conocimiento de las exigencias, las normativas, los convenientes, etc. Entonces, yo me apoyo en un pensamiento de Paul Valéry, en el sentido de que es conveniente que la mente mire a la mano al ser. Es decir, la gran necesidad que tiene la gente de cobijarse, de autoproveerse un techo, es lo que hace vivir en este mundo de informalidad, que para mi modo de ver, de todas maneras, termina de alguna manera accediendo a la formalidad. Los servicios, es decir, primero llega esa habitación de usos múltiples, que es como una especie de cosa cobijo básico, y después comienza a crecer la familia. Y ya el miércoles voy a tener otra oportunidad de comentar este fenómeno también que se da con sus características bastante diferentes en Argentina. Esto es lo que quería agregar. Bien, muchísimas gracias por su intervención, caballero. Si alguien tiene una consulta, una pregunta para uno de nuestros analistas, pueden levantar su mano. Aquí, por favor, tenemos una pregunta más. Gracias. Disculpen que sea reiterativo en la intervención, pero quisiera hacer un breve comentario sobre el tema que se está tratando.
En primer lugar, como dijo el ingeniero Ardilla, las normas están dadas, las posibilidades están dadas, pero nos encontramos con la dura realidad. La dura realidad es la siguiente, que los bonos que está dando el Estado hace años de techo propio, ¿no?, son muy mínimos, en el sentido de que solamente puede ayudar a hacer un módulo básico. Hasta ahí todo está conforme, está correcto, pero los actores, los profesionales que pueden hacer realidad este trabajo de ayudar a construir el módulo básico, que sea una vivienda que va creciendo, tiene sus limitaciones, y las limitaciones son las entidades técnicas y sobre todo que el Estado otorga el financiamiento, pero para que sea una vivienda formal. ¿Qué hablamos de vivienda formal? Primero, que tiene que tener el terreno inscrito en registros públicos, cosa que muchos propietarios se contentan con una escritura pública o un contrato privado y dicen ya soy dueño, y no es así, tiene que estar inscrito en registros públicos. Segundo, desarrollar los planos del proyecto. Tercero, que el Estado solamente le otorga a la entidad técnica que ha diseñado, construido, la devolución del bono cuando tiene la declaratoria fábrica. En consecuencia, todo este trayecto con 19.200 soles para construir no va a alcanzar las expectativas de muchos jóvenes profesionales que tranquilamente pueden intervenir en este aspecto. ¿Pero por qué? Sucede que devuelven los bonos de techo propio todos los años están devolviendo, y esos bonos que ni siquiera son pagables porque son gratuitos, con un pequeño ahorro que les obliga. ¿Por qué devuelven? Porque la cruda realidad es de que la familia, empecemos con los profesionales, que es un arquitecto o ingeniero, más un abogado, para analizar el tema legal, no va a alcanzar las expectativas. Entonces, acabo de ver un tema del ministro de Vivienda que está analizando nuevas posibilidades, así como lo dijo el ingeniero Valdía también. Hay que buscar nuevas soluciones o complementarias para que sea más asequible. En consecuencia, creo que los nuevos profesionales o emprendedores tienen que trabajar con un grupo grande para tener algo de beneficio. Yo creo que esta realidad tiene que ser analizada, y en principio felicito estos temas que se están analizando, y es obligación de todos nosotros aportar con lo que se pueda para mejorar la vivienda. Gracias. Bien, muchísimas gracias por la intervención. Una última pregunta, no para última pregunta más. Bien. ¿Algún comentario, por favor, ingeniero? ¿Qué ha mencionado el arquitecto? Lo que ocurre es que nuestra legislación para transferir una propiedad no tiene que estar inscrita. Yo pienso que eso hay que cambiarlo. El registro tiene que ser obligatorio y constituir derechos. Pero yo puedo transferir mi departamento a un tercero, reinscribirlo, y esa transferencia es válida. Ahora, si la vendo a otro, ya estoy cometiendo un delito. Pero aplica eso para un terreno en un barrio popular, como en Miraflores o frente al Golfo. Entonces es un tema legal que habría que... Si me preguntan a mí, yo diría que toda transferencia tiene que estar inscrita en el registro y ser el registro constitutivo de derechos, no solamente, ¿cómo le llaman? Declarativo. Ese es uno. Segundo, estoy de acuerdo, los subsidios no pueden ser permanentes, tienen que ser actualizados conforme los costos de construcción crezcan, ¿no? Y hay ya un camino, porque ya se ha fijado en 20 UITs el valor de una vivienda. Estamos hablando de más de $20.000, es una cifra bastante razonable. Ahora lo que hay que hacer es
subir el monto de los subsidios. Pues ahí es donde la gente tiene miedo. Pero está claro que metiendo un subsidio promedio de 50%, lo que regresa al Estado es más que lo que invirtió. Entonces, en el caso de sitio propio, que es lo que usted ha mencionado, hay dos cosas. Primero, yo he propuesto que sean las municipalidades y los colegios profesionales los que impulsen a las entidades técnicas. Entonces ahí tiene usted la escala que necesita. Y tiene empleo organizado y una entidad que comienza a trabajar ya de una manera orgánica a favor de la producción y ya no solamente de la representación gremial. Y en el caso de las municipalidades, haciendo cumplir lo que le dice la ley, que tiene que crear programas municipales de vivienda. Y lo otro que hay que hacer es que en este tema de construcción en sitio propio también entre el crédito complementario. Es decir, que funcione igual que la vivienda nueva. ¿Por qué? Primero porque el banco es un factor de supervisión. Y los promotores inmobiliarios lo saben perfectamente. Segundo, porque esto permitiría hacer una solución de vivienda de mayor tamaño. ¿De acuerdo? Y tercero, porque esto está en correlación con el incremento de los ingresos en estos sectores poblacionales, ¿no? Que les dan y eso se ve en los proyectos. Le dan el módulo de 30 metros, de 28 metros y al año siguiente tienen 60. ¿Quién lo financia? Sodimac, ACE, Promart, etc. A una tasa mucho mayor que la que le daría un crédito otorgado por un banco. Y eso daría mucho más seguridad, haría mucho más previsible la construcción. El gran tema es en realidad que hay viviendas que no se pueden recuperar, que no se pueden construir en el mismo sitio y que obligan en realidad a que las familias vayan a otro lado. A eso se suma la gente que ahora ya no quiere vivir con su padre. Es un hecho social que en la clase media fue muy claro a principios de la década pasada, cuando la gente del Pueblo Libre, que su marido vivía en el tercer piso de su casa y ahora vive en un departamento construido a 20 cuadras. Eso puede funcionar también en los sectores C y D. C con el mi vivienda, la parte de abajo, y D con el techo propio. Y estamos hablando de casi 1 millón de hogares a nivel urbano. Estamos hablando realmente de un impulso muy fuerte al tema. Entonces, ¿cuáles son los problemas ahí? Hay que hacer planes urbanos, que generen suelo urbano, que den servicios, que son los mismos problemas en Independencia, en las zonas de Caraballo, en Pueblo Libre, Miraflores y en la esquina del Golfo. Es exactamente los mismos problemas. Los promotores inmobiliarios, los más importantes, están convencidos de que estos programas funcionan. El asunto es que hay que darles esta sostenibilidad de la que habló el ingeniero para poder efectivamente hacer que esto funcione. Pero como bien mencionó usted, ahí están los instrumentos, hay que usarlos y hay que escalarlos a las necesidades que se plantean, sobre todo teniendo en cuenta que nosotros no sabemos cuándo va a ser el próximo sismo. Y como bien dijo el arquitecto Gurmendi, lo que tenemos que hacer es paliar el tema. Tenemos que sacar cada año un número mayor de familias de ese riesgo que implica pues este evento que va a ocurrir de todas maneras, ¿no? Ese es un tema que creo que es más importante. Bien, muchísimas gracias, licenciado Valdivia. Gracias a nuestros periodistas por acompañarnos esta noche. Les pedimos que por favor se pongan de pie para una foto para conmemorar este recuerdo, para perennizarlo, una foto respectiva. Bien, muchísimas gracias. Nos despedimos con un fuerte aplauso a todos nuestros periodistas por haber